Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a estudiar un poco a ver cómo podemos solucionar los ajustes de reacciones redox, ¿vale? Las reacciones redox, como todos sabéis, son aquellas en las cuales se va a llevar a cabo un proceso de reducción de una sustancia y un proceso de oxidación de otra sustancia. De hecho, por este motivo tenemos reducción, ¿vale? Y oxidación. Es decir, las dos semireacciones, la suma de las dos semireacciones, luego veremos que dan esa reacción redox final, ¿vale? ¿Pero qué es un proceso de oxidación y un proceso de reducción? Bueno, pues para eso, a ver, ¿cómo va? Así. Vamos a ver cuándo se lleva a cabo un proceso de reducción. Una sustancia se reduce cuando lo hace su estado de oxidación. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer qué son los estados de oxidación, que para ello pues, podéis ver otros videotutoriales y bueno, pues ir comprobando y trabajando con ello. Entonces, ¿cuándo se reduce ese estado de oxidación? Pues cuando ese estado de oxidación se hace menos positivo de lo que estaba inicialmente e incluso llega a ser negativo. ¿De acuerdo? Ejemplos claros que tenemos para ver esto. Pues mirad, por ejemplo, vamos a ver. Si yo tengo el hierro 3, ¿vale? El hierro 3 puede reducirse a hierro 2. ¿De acuerdo? Esto es una reacción de reducción. Ha disminuido su estado de oxidación, cada vez se hace menos positivo. Vale, otro caso, por ejemplo, el cloro puede encontrarse con estado más 7. Puede reducirse a cloro 5, puede reducirse a la vez a cloro 3, a la vez a cloro 1, a la vez a cloro 0, ¿vale? Que es cuando se encuentra como diatómico, pero bueno, eso ya más adelante, y cloro menos 1, ¿vale? Dando los cloruros. Bien, entonces está claro que cuando tenemos los elementos y tenemos el estado de oxidación, pues es muy fácil saber si se ha reducido el problema. Ocurre cuando tenemos compuestos, es decir, moléculas completas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mirad, vamos a ver, vamos a suponer que tenemos el ácido perclórico, ¿vale? Que pasa a ácido hipocloroso. ¿Cómo vamos a saber aquí lo que ha pasado? Bueno, pues aquí deberéis saber vosotros ya que el oxígeno se encuentra con estado -2 y se encuentra en los dos casos, eso ya es algo que tenéis que saber, y el hidrógeno se encuentra con estado +1. Entonces, para buscar cuál es el estado de oxidación de nuestro cloro, pues hacemos 2 por 4, 8 cargas negativas menos una positiva son 7 cargas negativas y por lo tanto para que contrarreste el estado de oxidación del cloro es +7. De igual forma, 2 por 1, o sea, -2 por 1, -2, -2, +1, -1. Por lo tanto, +1 o 1 más, como vosotros queráis, cada profesor lo pone de una forma, es el estado de oxidación. ¿Qué ha pasado aquí? Pues de +7 a +1 ha existido un proceso de reducción. ¿De acuerdo? Tenemos otros casos, como pueden ser, por ejemplo, a ver, os voy a poner el permanganato potásico, que es KMnO4, que pasa a óxido de manganeso 2 o dióxido de manganeso. No, perdón, óxido de manganeso 4, mejor dicho, y dióxido de manganeso. Bueno, os lo encontráis así, no sabéis cuál es el estado de oxidación. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo. Vamos a ver. Si yo tengo el potasio con estado de oxidación +1, el oxígeno con -2. Y aquí de nuevo en los óxidos, estado de oxidación -2. ¿Cuál es el estado de oxidación, por tanto, del manganeso en cada uno de los casos? 2 por 4, 8, 8 cargas negativas, más una, 7 cargas negativas, por lo tanto, 7 cargas positivas debe tener el magnesio. 2 por -2, -4, con lo cual 4 cargas positivas tiene que tener el manganeso. De hecho, el manganeso en cualquier caso, en este, que no sé si he dicho el magnesio. Bien, entonces la variación de electrones sería de 7 cargas positivas a 4 cargas positivas. Ha existido de nuevo una reducción del elemento, ¿vale? Del estado de oxidación del manganeso. Bien, continuamos ahora en el caso en el que la sustancia se oxida, ¿de acuerdo? Antes hemos estudiado
el caso en el que la sustancia se estaba reduciendo y ahora vamos a verlo cuando se oxida. Entonces, esa sustancia se oxida cuando su estado de oxidación, al contrario que el anterior, aumenta, es decir, se hace más positivo. O de negativo pasa a positivo o está en cero, o de menos positivo pasa a más positivo. Entonces, por ejemplo, pues bueno, tenemos como igual que habíamos dicho anteriormente, pero bueno, más sencillito, tenemos casos como por ejemplo el hierro 2 en este caso, que pasa a hierro 3, es al contrario que lo que hemos visto antes. O imagina, por ejemplo, que tenemos cloro, no sé, cloro en estado, estamos diciendo oxidación, sí, en estado más 3, pasa a cloro más 5, ¿de acuerdo? El estado de oxidación aumenta, se hace cada vez más positivo, ¿de acuerdo? Podemos incluso tener un caso negativo, ¿vale? Que nos pase a positivo. Pero el problema aparece siempre, como ya sabéis, cuando tenemos sustancia. Vale, vamos a hacer un par de ejemplos sencillos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el caso del bromo en estado elemental, forma gaseosa, y pasa a ácido bromoso. ¿De acuerdo? Bueno, pues cualquier gas que se encuentra en este estado, su estado de oxidación es cero. O sea, que lo tenéis que saber, vuestros profesores os lo habrán explicado. Y aquí en este caso, bueno, pues tenemos la carga 2 negativa, este positiva, 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3. Bien, aquí ha existido de 0 a más 3 una oxidación del bromo. ¿De acuerdo? Bien, otro caso también sencillo, vamos a poner, por ejemplo, el ion sulfato, pero en forma de sal, para que no lo olvidemos, luego lo veremos en forma de iones. Sulfato potásico que pasa a sulfito potásico. Bueno, pues aquí de la misma manera lo que vamos a hacer es 2 por 4, 8, 8 menos 2, 6. 2 por 3, 6, 6 menos 2, 4. Con lo cual tenemos, lo he puesto al revés. Vale, ¿os estáis dando cuenta? Estoy haciendo una reducción. Entonces el caso de la oxidación me gusta porque así, mira, así lo vemos. Cuando he puesto el caso, pues me he equivocado y he puesto un estado de oxidación que pasa de mayor a menor. Esto es una reducción. ¿Cómo sería el caso de la oxidación? Pues el caso en el que pase el sulfito de estado más 4, ¿vale? A sulfato con estado más 6. Esto es una oxidación. De todas formas, estáis viendo como siempre cuando un elemento pasa, o sea, sufre una reducción a un estado de oxidación inferior, pues la reacción, es decir, el paso contrario, ¿vale? En sentido contrario, sería su oxidación. De hecho, para que una reacción redox se lleve a cabo, como antes lo hemos comentado, es necesario que exista una semireacción de reducción y una semireacción de oxidación. Vamos a continuación a ver lo que es un oxidante y un reductor. Cuando nosotros tenemos una reacción, repito, esa reacción redox se da una semireacción de oxidación y una semireacción de reducción. Para que cada una de ellas se lleve a cabo, deben existir dos especies que hagan cada una de esas funciones. Entonces, va a existir un oxidante, que es el que oxida al otro compuesto a costa de que él se reduzca, y va a existir un reductor, ¿vale? Que es el que se va a oxidar y por lo tanto reduce al otro. Es un poco galimatías, pero bueno, tenéis que acordaros de que realmente esto es al contrario, es decir, es completamente al contrario. A ver, ¿qué tengo yo? Entonces, repito, el oxidante es la especie que se reduce, oxidando al otro. ¿De acuerdo? Y el reductor, él se oxida, pero reduce al otro. ¿De acuerdo? Es una forma un poco sencilla. Y bueno, lo único es que es al contrario. El oxidante se reduce, el reductor se oxida. Bien, vamos a ver ejemplos. Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillito. Bien, vamos a poner un caso muy común, que es el permanganato potásico. De hecho, es una de las reacciones que os voy a poner ahora, más el sulfito potásico, para dar dióxido de manganeso
más sulfato de potasio. Vale. Vamos a sacar los estados de oxidación de todo. Entonces, siempre acordaos, ahora os pondré un epígrafe por aquí para que recordéis algunas cosas. Bueno, el oxígeno siempre, prácticamente siempre, salvo en el caso de los peróxidos, se va a encontrar con estado de oxidación menos 2. El potasio 1, 2 por 4, 8, menos 1, 7. Es también 2, el potasio, como sabéis, 1. 2 por 3, 6, 6 menos 2, 4. Este menos 2, 2 por 2, 4. Este menos 2, 2 aquí más, 2 por 4, 8, 8 menos 2, 6. Bien. Vale, entonces aquí estáis viendo, fijaos, el estado de oxidación del potasio es 1, 1, 1, en todos los casos es 1. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Pues han cambiado dos cosas. Uno es el manganeso, que aquí en este caso está 7, y pasa a 4. ¿De acuerdo? Y en el caso del azufre, que pasa de estado de oxidación 4 a 6. Por lo tanto, tenemos claro que existen dos especies cambiantes en estado de oxidación. Una es el manganeso 7, que pasa a manganeso 4. ¿De acuerdo? Ha existido una disminución en su estado de oxidación y por lo tanto es la semireacción de reducción. ¿Vale? Y luego, en segundo lugar, pues tenemos, a ver, el azufre 4 que pasa a azufre 6. Ha aumentado su estado de oxidación y por lo tanto es la semireacción de oxidación. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos, en primer lugar, tenemos que esta especie, que es la que produce la semireacción de reducción, es la especie, donde os lo pongo, oxidante. ¿Vale? Y esta otra especie, que es la que lleva a cabo, la que se oxida, es la especie reductora. Este es el reductor. Ahora vamos a analizar las frases de arriba. Dice, oxidante es la especie que se reduce. El oxidante se reduce, ¿vale? Disminuye su estado de oxidación. Reductor es la especie que se oxida. El reductor produce la semireacción de oxidación. Se oxida. Entonces, daos cuenta cómo el oxidante se reduce oxidando a este, que es el reductor, y el reductor se oxida reduciendo al oxidante. ¿De acuerdo? Es un poco galimatías, pero es muy sencillo de ir viendo con los ejercicios. Bien, es que prefiero hacer ejercicios ya sueltos en otro video tutorial. Pero bueno, lo necesario para saber ajustar las reacciones, hay que diferenciar entre si se hace en medio ácido o en medio básico. Esto lo recordaré en otra ocasión con los ejercicios. Entonces, medio ácido, hay que situar tantas aguas como oxígeno falten en el miembro con defecto de oxígeno y ajustar los protones en el miembro contrario, añadiendo tantos como hidrógeno se necesiten. Esto puede parecer un galimatías, pero es muy sencillo. En el medio básico se deben situar tantas aguas como oxígeno falten en el miembro con exceso de oxígeno y ajustar los protones en el miembro contrario, añadiendo tantos OHs como hidrógeno necesiten. ¿Qué significa medio ácido o medio básico? Pues podéis tener situaciones que os las den, ¿vale? Que os den directamente una sustancia que se encuentre en medio ácido sulfúrico, por ejemplo, en medio ácido clorhídrico, ya estamos viendo que se está desarrollando en medio ácido. O una reacción que se pueda dar, por ejemplo, en medio KOH, ¿vale? Medios ácidos, por ejemplo, vamos a hacer un resumen. Pues podemos tener presencia de ácido sulfúrico, presencia de ácido clorhídrico, presencia de ácido fosfórico u ortofosfórico, ¿vale? En medio básico, pues encontraríamos, por ejemplo, en los casos más normales, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio,
o yo qué sé, hidróxido de calcio, ¿de acuerdo? Hay algunas situaciones en las cuales los ejercicios no se dan con todos los componentes, con todas las sustancias. Por ejemplo, yo en mi clase no suelo darlo con todas las sustancias. Pero si yo no especifico ni en productos ni en reactivos ninguno de los dos componentes, ni una sustancia alcalina ni una sustancia ácida, evidentemente tengo que poner entre paréntesis o avisar a los alumnos si la reacción se da en un medio u otro, porque dependiendo de ello se va a poder ajustar la reacción de una forma u otra. Y bueno, ¿qué más? Pues creo que ya está. Ahora ya pasamos a hacer ejercicios que van a ser en el siguiente video tutorial. ¿Vale? Bueno chicos, ánimo. Esto sé que es difícil para la gente porque sobre todo cuando es la primera vez que lo ve, pero ya veréis como al final os pica y queréis hacer una y otra y otra. Venga, saludos. Chao.